Bueno, pues buenos días. Gracias por conectar con el webinar donde vamos a comentar cómo aprovechar la potencia de SAS 9.4. Y bueno, pues en primer lugar agradeceros vuestra participación. Así como modo introductorio, pues me gustaría presentarme. Mi nombre es Marcos Gallardo. Estoy trabajando en Incertis y colaborando con SAS y, bueno, pues un poco gestionando toda la alianza que hay entre SAS e Incertis. Y a través de este webinar lo que queríamos es trasladaros la potencia que tiene SAS 9.4 y para ello vamos a hacer una pequeña demostración. O sea, en ningún lugar o en ningún momento pretendemos perder mucho tiempo con presentaciones de PowerPoint, y la idea es un poco dar una visión global o funcionalidad de SAS para lo que utilizaremos SAS Enterprise Guide bueno, pues para hacer un pequeño repaso de las funcionalidades y ver qué cosas podemos hacer con SAS. La idea es seguir pues, un pequeño índice donde hablaremos de lo que es una librería de SAS y cómo acceder a datos, cómo hacer diferentes tratamientos de datos, consultas, cómo utilizar asistentes bueno, cómo crear nuestros propios procesos. Y luego pues también ver generación de reportes y esa exportación de datos luego pues por ejemplo a sistemas o a otro tipo de tecnologías como Excel o como PDF, o cómo enviarlos como adjunto en un correo. Es que una de las preguntas que hemos tenido durante el proceso de inscripción es sobre qué versión de SAS iba a consistir el webinar. Entonces, en este caso, creo que queda respondido con lo que comentaba. Será sobre SAS 9.4 y para ello utilizaremos la herramienta de usuario final SAS Enterprise Guide. Dentro de los objetivos que nos planteamos, pues bueno, como comentaba, aprovechar el funcionamiento de SAS a través de Enterprise Guide y bueno, también darnos a conocer como compañía, que tenemos pues una serie de procedimientos y modelos de servicio y gestión donde podemos ayudar a nuestros clientes, ofrecer sobre todo una visión técnica del uso de la herramienta y en general, pues bueno, pues mostrar capacidades y posibilidades para desarrollo de procesos o para desarrollo de diferentes análisis utilizando Enterprise Guide. El alcance, pues como comentábamos, pues una pequeña descripción y definición de lo que es una librería SAS, un poco el recorrido a través de los asistentes de la importación de datos, una introducción a las tareas y asistentes de cómo pues, hacer tratamientos de datos, describir, generación de gráficos y luego, por último, pues en cuanto a la generación de resultados, pues diferentes formas de exportar información. Esta sería la pantalla de inicio de SAS Enterprise Guide. Que SAS Enterprise Guide es una herramienta de usuario final que corre bajo Windows, pero sí que tiene capacidades para conectar con una instalación SAS tanto en local como en servidor. Ya sabéis, la mayoría de vosotros, que SAS es una herramienta multiplataforma y que puede estar instalada tanto en servidores Windows como Unix, Linux o incluso mainframe, a los que tendríamos acceso desde aquí. Entonces, en este caso,
Y para comenzar, lo primero que quiero comentaros es sobre las librerías. SAS trata la información y los datos de origen agrupados por librerías. Una librería no deja de ser más que una colección de datos que pueden estar ubicados tanto en un origen, en un fichero, por ejemplo en un Excel, como en una carpeta en un directorio de un sistema operativo donde tenga una serie de conjuntos de datos SAS, donde ya son conjuntos de datos SAS que al final no deja de ser también otro tipo de archivo propio donde que SAS reconoce como conjunto de datos propio. Entonces, en este caso, lo que sí que una de las cosas que quería contaros es pues las diferentes pantallas que tiene SAS Enterprise Guide. Por un lado tenemos el árbol de proyecto donde todos los objetos y todas las transformaciones que vayamos desarrollando irán apareciendo aquí. Una parte de detalle o de información donde, pues en este caso, por ejemplo, de mi lista de servidores, en este caso yo estoy trabajando sobre una instalación local, con lo cual tendría solo acceso ahora mismo a este servidor local. Por debajo estaría el motor de SAS corriendo. Luego, por otro lado, tengo una lista con todas las posibles tareas que puedo hacer con los datos. Todo esto lo que desencadena es en un asistente donde a través de pasos muy sencillos que iremos viendo, pues es posible generar tareas prácticamente o sin codificar ni tener que desarrollar ningún tipo de programa para generar resultados. Luego una parte donde están las carpetas de SAS, esto estaría más enfocado a metadatos en una instalación donde tuviera un repositorio de metadatos de SAS, que no es el caso. Y luego, pues en este caso, por ejemplo, un administrador de parámetros que veremos luego qué es un parámetro y cómo utilizarlo. Y pues bueno, el historial de, de las exploraciones que he ido haciendo. En este caso, lo primero que vamos a hacer, y como ya comentaba, es definir una librería. Una librería, por defecto, con la instalación de SAS, tenemos una serie de librerías que vienen predefinidas. En este caso, por ejemplo, tengo una librería de mapas o una librería de datos de ayuda bueno, que pueden ser interesantes a lo mejor para hacer pequeños desarrollos y pequeños análisis de prueba, pues para probar determinadas transformaciones. Y una librería de trabajo, que esta librería es temporal y que todo el contenido que tiene esta librería se borra una vez que se finaliza la sesión de SAS. Entonces, en este caso, y como comentábamos, la forma de definir una librería a través de un asistente sería desde el menú de herramientas asignar una librería y entonces nos abriría una pantalla con la forma en la que, pues bueno, un asistente para definir esa librería. Los nombres de librerías, el nombre de la librería sería en estos casos, por ejemplo, SAS-Help o Work o Maps. El nombre de una librería no puede superar los 8 caracteres. Es una limitación que tiene la herramienta, pero que, bueno, es así. Entonces, en este caso, voy a definir una librería que se llame milib y que va a estar apuntando a mi servidor local. En este caso, como yo estoy trabajando sobre una instalación local, si tuviera una instalación local, pero además estuviera accediendo a un servidor Unix y además estuviera accediendo, bueno, perdón, a una instalación SAS en un servidor Unix o una instalación SAS en otro tipo de servidores, aquí tendría tantos servidores como acceso tuviera. Para ello,
bueno, pues el administrador SAS tendría que haberme proporcionado acceso a esos servidores. En este caso, las librerías, y como comentábamos antes, una de las grandes potencias que tiene SAS es que es capaz de leer y escribir sobre prácticamente cualquier repositorio de información. En este caso, las librerías se dividen en dos tipos. Pueden ser o de sistema de archivos o directamente acceso a bases de datos. En el caso de sistemas de archivos, pues vemos que hay diferentes repositorios de origen a los que puedo acceder con este tipo de librerías. Pues, por ejemplo, las librerías base serían librerías de conjuntos de datos SAS, pero también podría acceder a un libro Excel o a una base de datos Access o a un XML o diferentes tipos de ficheros origen. En el caso de sistemas de bases de datos, pues la diferencia es que los parámetros, bueno, está claro que los parámetros para acceder a una base de datos pues son diferentes, porque tengo que saber desde dónde está ubicada la base de datos, al nombre del esquema, un usuario, una contraseña, etc. Pero a lo que quería llegar es que pues igual podemos hacer un acceso nativo a diferentes tipos de base de datos, por ejemplo, un Teradata o un Oracle o un acceso DBC. A través de acceso genérico podríamos acceder también siempre y cuando tuviéramos instalado ese driver de ODBC para una base de datos en concreta o incluso a una Hadoop o diferentes bases de datos. Entonces, en este caso, y como estamos trabajando en local y quería centrarme pues bueno, en archivos de escritorio, cómo utilizar SAS de una manera sencilla con archivos de escritorio. En este caso, por ejemplo, para definir esa primera librería de SAS, pues voy a utilizar una librería de Excel. Entonces, buscaría mi libro Excel. Creo que por aquí. Por ejemplo, este libro de Excel, y lo que estaría haciendo es definir una librería de tipo Excel que estaría apuntando a este libro Excel en concreto. Aquí, en el tercer paso del asistente, podría dar opciones para la librería. Por ejemplo, en este caso, como no quiero modificar los datos de entrada, pues diré que esta librería es solamente de lectura y este es el código que está generando por debajo para acceder a ese libro Excel. Podemos probar la librería, asignación fallida. Bien. Vemos. Igual lo tengo abierto. Ahora es correcto, perdón, tenía el libro abierto en otro proyecto guide, por eso dio error. En este caso, finalizamos y la asignación de librería me dice, dentro del log, me dice que se ha asignado de manera correcta y ahora si viniéramos aquí a la parte de librerías que tengo definidas en local, tendría esta librería de SAS que estaría apuntando a un libro Excel y donde vería cada una de las hojas de ese libro Excel de manera independiente como si fueran conjuntos de datos SAS.
Otro tipo de librerías que podemos definir, como comentaba, librerías que apunten pues, a una ruta, en este caso una librería de SAS base, donde tuviera conjuntos de datos SAS. En este caso no voy a aportar ningún tipo de opción a la librería para que sea de lectura-escritura. Probamos también en este caso la librería, vemos que es correcto y finalizamos. En este caso habría definido dos nuevas librerías, una donde estaría haciendo referencia a un libro Excel y una segunda donde estaría haciendo referencia directamente a una ruta dentro de mi ordenador donde tuviera esos conjuntos de datos. La diferencia o cómo ver las diferencias entre una y otra en las propiedades de la librería, vemos que el motor de origen de esa librería en este caso es Excel y que es una librería de solo lectura. Y la ruta donde está el fichero de origen que estamos visualizando dentro de la plataforma SAS. En el caso de la segunda librería, vemos que el motor es de tipo SAS base, que no es una librería de solo lectura y el origen es una ruta también física dentro de mi disco. Sobre las librerías, además, por ejemplo, una librería puede estar apuntando a más de una ruta física. O sea, en este caso, por ejemplo, SAS-Help está apuntando a diferentes rutas, con lo cual esa concatenación de rutas no necesariamente hay que linkar una definición de librería con una ruta concreta. Podríamos concatenar varias rutas de origen para ver de manera conjunta pues, las tablas que tenemos en origen. En este caso, y continuando pues un poco con el índice, tenemos otro asistente que es para la importación de datos de origen. En este caso, desde esta parte, podemos importar datos directamente. Voy a seleccionar un nuevo fichero de Excel y se nos abriría el asistente para la importación de datos. En este caso concreto, ¿y qué diferencia hay en importar datos de esta manera en lugar de hacer una librería de Excel? Por ejemplo, en esta manera de importación solo podría importar, bueno, este libro Excel solo tiene una hoja, pero si tuviera más de una hoja, la importación sería por cada hoja. Tendría que hacer una importación diferente por cada una de las hojas del libro Excel. En este caso, este asistente, como estoy tomando como origen ese libro Excel, este libro solo tiene esta hoja, entonces selecciono la hoja y aquí podría hacer modificaciones sobre pues los datos que tengo en el Excel de origen. Podría cambiar el nombre de la columna, podría cambiar la etiqueta con la que se va a importar, podría cambiar también el formato. Por ejemplo, este formato que lo que está es importando un importe monetario, podría cambiarlo a número o podría cambiarlo a texto. Diferentes opciones, mientras que con la librería se importan todos los datos tal cual están en origen. Aquí este asistente lo que se utiliza es para importar datos
y hacer una transformación, con lo cual la diferencia es que aquí se van a leer los datos de origen y se va a crear una tabla SAS ya transformada como resultado. Y luego tengo varias opciones, por ejemplo, si quiero utilizar un determinado componente para hacer esa importación, si quiero incluir los datos en el código generado y demás. Esto es bastante útil. Esto es bastante útil porque estos serían los datos de origen de Excel. Es bastante útil en el sentido que después aquí, con el botón derecho del ratón, podría ver el código que se ha ejecutado y podría construir de una manera relativamente sencilla, copiando el código generado, igual que, por ejemplo, aquí en una librería, si quisiera ver el último código que se ha ejecutado, todo ese asistente de la asignación de la librería, finalmente lo que genera es en esta sentencia, en esta línea de código, que podría copiar y pegar en un código, en un programa, donde tuviera toda la definición pues bueno, de librerías y diferentes procesos. Pues, por ejemplo, en este caso, para la importación, el código que se ha generado es este, que es código SAS base, y que podría generar finalmente un código propio de esta manera, con un nuevo programa, y podría pues construir mi propio programa a partir de los códigos que se han ido generando en las diferentes transformaciones. Por continuar un poco con el índice, pues bueno, quería que vierais las posibilidades de transformación de datos que son posibles con Enterprise Guide. Entonces, en este caso, por ejemplo, si tomo esta tabla como origen, pues aquí, una vez que visualizo esa tabla o ese conjunto de datos, tengo en la parte superior, tengo una serie de opciones que puedo hacer sobre estos datos. Y nuevamente con asistentes. Desde la parte de filtro y orden, pues sobre este conjunto de datos origen, pues podría crear subconjuntos en función de una serie de condiciones. Por ejemplo, en la parte de variables, pues ¿qué variables quiero tener en cuenta de esta tabla? Pues podría seleccionar las variables que quiero tener en cuenta, por ejemplo, todas estas, o incluso el salario y la fecha de contratación y de finalización de contrato. En la parte de filtros, pues aquí en esta parte lo que estaría filtrando son columnas a seleccionar del conjunto de datos origen, mientras que en la parte de filtro lo que estaría filtrando serían registros o observaciones del conjunto de datos SAS. En este caso, por ejemplo, solo quiero los registros de donde la ciudad se corresponda, por ejemplo, con San Diego. La manera de sacar los diferentes, aquí tenemos un botón donde permite ver cuáles son los diferentes valores que puede tomar esta variable. Pues en este caso, San Diego. Y en la parte de clasificación, pues podemos hacer una ordenación de los datos. Esto siempre aplica sobre el conjunto de datos de salida. Pues en este caso, por ejemplo, quiero que los datos estén ordenados por el ID de manera descendente. Y por último, en la parte de resultados, aquí lo que estamos es creando una tabla que estaría ubicada en la librería Work. Esto lo hemos visto al principio, que sería esa librería temporal de trabajo donde una vez finalizada mi sesión, todos los datos contenidos en esa librería se borrarían y
y con este nombre concreto. Entonces, en este caso, voy a cambiar el nombre de ese conjunto de datos de salida. Tendríamos una opción de validar la consulta. Este es el código que está construyendo por debajo, que una vez más es bastante útil porque este código podría ser copiado y pegado dentro de mi programa y modificado posteriormente, con lo cual no tendría que conocer toda la sintaxis ni las peculiaridades del código SAS. Y al ejecutar, pues tendría esa selección de columnas y de registros. En este caso, como haya seleccionado los registros de los empleados de San Diego, pues tengo esos registros. Una vez ejecutada esta transformación, podría volver a la parte de modificación de tareas y tendría el mismo asistente con las mismas opciones que he seleccionado por si quisiera hacer algún tipo de cambio. Volviendo a los datos de origen, y aquí tengo también en esta parte, pues tanto los datos de entrada a la transformación como el código que se ha generado para generar este resultado, datos de salida, y el log de la ejecución, donde veo cuál es el resultado de mi ejecución. Volviendo a los datos de entrada, tengo un nuevo asistente que es la parte de construcción de queries. Este asistente tiene una serie de diferencias con respecto al anterior. O sea, en el caso del constructor de queries, puedo hacer prácticamente las mismas operaciones que desde filtro y orden, pero con algunos añadidos. En este caso, puedo seleccionar, al igual que antes, pues una serie de variables, donde pinchando y arrastrando estaría en la parte de selección de los datos. Puedo hacer filtros, en este caso, por asemejar con el anterior, en la parte de la ciudad podría seleccionar, pues dentro de los valores, podría seleccionar pues Sydney, en este caso, donde los empleados sean de la ciudad de Sydney. Este es el resumen de las modificaciones que he hecho. Y luego podría también, a su vez, pues ordenar los datos, como hayamos hecho antes. En el caso de los empleados, quiero que estén ordenados de manera descendente. Tenemos la posibilidad de ver el código generado. En este caso, debe ser bastante similar al que hemos generado previamente. Y como os comentaba, pues bueno, hay una serie de diferencias con respecto a la transformación de filtro y orden. En este caso, pues aquí tendría la tabla de salida donde una vez más estamos generando esa tabla en la librería temporal Word con un nombre concreto. Pero, por ejemplo, en este caso, algo que no se puede hacer dentro de la transformación de filtro y orden es crear columnas calculadas. Una columna calculada, al final, no deja de ser una columna sobre la que realizo o sobre la que vuelco el resultado de determinadas operaciones. En este caso, pues, ¿cómo crear una columna calculada? Pues, por ejemplo, si yo quisiera saber el tiempo que dura el contrato desde, 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 desde la fecha de contratación a la fecha de finalización del contrato, pues podría restar ambas fechas y en este caso dar un nombre a esa nueva columna calculada que fuera duración. Puedo aplicar también un formato de visualización sobre esos datos. Puedo decir que es numérico y que va a ser de este tipo concreto, por ejemplo, con una longitud de 8.
y de esta manera tendría añadida esa duración dentro de mi selección de columnas. Si ejecutamos la consulta, pues aquí veremos que ahora tengo una nueva columna que es la duración que ha sido calculada sobre esa primera consulta y bueno, es una de las diferencias con respecto al asistente de filtro y orden. Una vez más, si quisiera hacer una modificación de la tarea, pues en esta parte donde tengo modificar esa tarea que he definido, pues volvería al punto donde tengo todos los datos que he seleccionado de cara a hacer modificaciones. Y luego otra cosa bastante significativa de la parte de construcción de queries es el administrador de parámetros. Esto es algo de las opciones que teníamos aquí, los parámetros. Un parámetro no deja de ser una variable donde yo voy a asignar una serie o un valor en concreto en función de una petición al usuario. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera hacer un parámetro sobre la variable ciudad y que el valor de esta ciudad para hacer un determinado filtro fuera pedido al usuario, pues puedo seleccionar, introducir valores desde una lista. La lista de esos valores voy a decir que está en una fuente de datos. En este caso, utilizaré la misma fuente de datos o una fuente de datos diferente que esté utilizando para realizar el filtro. Si os fijáis aquí, lo que tengo son los diferentes valores de la columna ciudad y lo que voy a hacer va a ser añadirlos al parámetro. De esta manera, pediré al usuario, en lugar de filtrar por un valor fijo, pediré al usuario que el valor sobre el que se realice el filtro sea sobre un parámetro, el parámetro que he definido. Ahora, si volviéramos a ejecutar la tarea, lo primero que debería hacer es pedirme ese valor de ciudad. Aquí esta pantalla es generada por el gestor de parámetros y ese valor de ciudad lo tengo definido con los valores que contiene la columna. De esta manera puedo ejecutar una consulta concreta sobre una misma tabla, seleccionando en cada caso, si volviera a ejecutar esta tarea, en función de cada selección obtendré un resultado diferente, puesto que es el usuario quien está condicionando el filtro, en este caso, que se está realizando sobre ese conjunto de datos origen. Adicionalmente, dentro de estos asistentes, pues bueno, tengo, por ejemplo, en la parte de escribir, tengo asistentes pues para diferentes tareas. Por ejemplo, tengo asistente para generar estadísticos de sumarización, tengo asistentes para tablas de sumarización, para crear determinados tipos de gráficos, etcétera. Entonces, en este caso, en la parte de escribir, bueno, sí que esto luego es interesante que vosotros desde vuestras instalaciones pues podáis hacer todo este tipo de prácticas y ver qué opciones se repiten en cada uno de los asistentes. Por ejemplo, en el caso de estadísticos de sumarización, pues el asistente está formado por 4 apartados. En casi todos los asistentes de Enterprise Guide tenemos en el primer apartado una parte
donde podemos editar el conjunto de datos origen. Si os fijáis, este editor a lo que se refiere en prácticamente todos los asistentes es a hacer un filtro. O sea, puedo filtrar directamente los datos de origen en función, pues, de una determinada variable. De esta manera ya me está diciendo que el conjunto de datos origen va a estar filtrado y sobre esto ahora pues puedo operar. En este caso concreto de los estadísticos de sumarización, pues siempre tendré que aportar pues tanto una variable de análisis sobre la que voy a aplicar mi análisis. En este caso, por ejemplo, quiero hacer un análisis sobre el salario en función por ejemplo, del cargo que tengo dentro de una determinada compañía. Estamos siguiendo los pasos del asistente. Un tercer paso donde me dice los estadísticos que se van a aplicar para esta tabla de sumarización y donde podría editar y seleccionar diferentes estadísticos bueno, cuartiles o diferentes estadísticos. También tengo algunos adicionales, pero por defecto siempre Enterprise Guide y en este caso los que selecciona son estos. Pues la media, el mínimo, el máximo, desviación estándar, el número de observaciones. Y aquí los resultados que puedo generar pues con este asistente. En este caso podemos crear también un histograma. Y por último, y esto también es bastante común a todos los asistentes dentro de Enterprise Guide, es la parte de los resultados si quiero generar un título o quiero dar un detalle sobre cada, por ejemplo, en este caso sobre el gráfico de histograma, si quiero poner un título o un pie de página. En este caso podemos quitar, por ejemplo, el pie de página, ejecutamos. Y tendríamos los resultados. El resultado, una vez más, si voy a modificar tareas, volvemos al mismo asistente que tiene esos 4 pasos. Pero otra cosa interesante de los asistentes es, si pulso con el botón derecho y voy a abrir vista avanzada, en este caso tengo muchas más opciones para modificar esos resultados y ya no estoy yendo a través del asistente. En este caso estaría yendo sobre las pantallas de la transformación con todas las opciones. O sea, algunas de las opciones que hemos visto que hay en el asistente también estarán disponibles aquí, pero, por ejemplo, en el caso de determinadas variables no teníamos opción de dar un formato o de cambiar los tipos de valores. Pues, por ejemplo, si queríamos incluir valores ausentes o excluirlos, si queríamos ordenar o no queríamos ordenar. O sea, dentro de la vista avanzada de cada uno de los asistentes vamos a tener una visión mayor o un número mayor de opciones que podemos aplicar sobre esa transformación. En este caso concreto sí que habíamos visto pues que teníamos una serie de estadísticos, en este caso son los que están marcados aquí, pero no teníamos, por ejemplo, capacidad de seleccionar el número de decimales, por ejemplo, con el que queríamos reportar esos estadísticos. Y luego también dentro de la parte de gráficos, pues tenemos diferentes opciones de visualización. Los resultados podríamos también modificar el conjunto de datos, el nombre del conjunto de datos de salida, etcétera. Títulos y diferentes propiedades. En este caso, y para, bueno, por no irme tampoco mucho de tiempo,
Otro de las opciones que quería enseñaros y para que compararais pues bueno, con otros asistentes es precisamente eso. Dentro de la primera pantalla de cualquiera de los asistentes siempre vamos a tener una opción de filtrado de los datos origen. Los asistentes variarán en función de la tarea que se esté realizando, en este caso, para generar un gráfico de barras, por ejemplo, puedo tener, quiero analizar por departamento, por ejemplo, el salario, y en este caso quiero aplicar un estadístico de promedio para ese salario. Los asistentes de cada una de las tareas, en principio, lo que están mostrando son las opciones más básicas para la generación de resultados. En este caso, por ejemplo, puedo cambiar diferentes opciones de visualización, y en el paso 4 de cada uno de los asistentes siempre tendremos esa parte de título y pie de página. Por lo tanto, cosas en común de todos los asistentes, pues en ese primer resultado o sea, en esa primera pantalla del asistente siempre tendré la opción de filtrar los datos de origen, y en esa última pantalla siempre tendré opciones pues de títulos, de pies de página y demás. Y luego las pantallas intermedias de los asistentes suelen ser, pues en primer lugar, sobre la variable que quiero analizar y diferentes opciones de clasificación sobre esa variable de análisis, y luego opciones de visualización. Esto es algo que es extrapolable a prácticamente la totalidad de los asistentes. En este caso, y una vez más, puedo ir sobre la vista avanzada, y entonces en esa vista avanzada ya tendré todas las opciones de este tipo de esta transformación en concreto. En este caso, pues como comentábamos antes, puedo hacer modificaciones sobre los datos, puedo hacer modificaciones sobre las apariencias que no tenía dentro del asistente, opciones de diseño que no tenía sobre el asistente y demás opciones. En cuanto a esto, pues una vez más siempre tendré la posibilidad de ver el código generado. Otra de las opciones que tienen los asistentes es que yo dentro de esa generación de código tengo partes como esta que acabo de seleccionar, tengo partes donde puedo escribir mi código SAS si soy capaz de codificar código SAS. En este caso, pues aquí podría meter un paso data concreto o algún tipo de transformación concreta que considerara que fuera necesaria, y al cerrar quedaría guardado pues esa modificación que yo he hecho sobre el código. En cuanto a esto bueno, pues por completar el índice del objetivo del webinar, ¿cómo exporto, cómo podría exportar pues esos resultados a otros sistemas? En este caso, tenemos varias opciones para exportar los datos. En este caso, este conjunto de datos resultado bueno, puedo coger mejor este conjunto de datos resultados, puedo exportarlo a diferentes resultados. En este caso, pues puedo guardar los datos pues tanto en Excel como en una versión de Access como un HTML. También esto lo que estaríamos haciendo es guardar los datos y sacarlos del sistema SAS
Otra de las opciones que puedo utilizar en este caso es utilizarlo como un paso dentro del proyecto. En este sentido, pues vuelvo a tener un asistente que me va a permitir, mediante una serie de pasos, realizar la exportación. Pues por ejemplo, en este caso, que es un conjunto de datos SAS, pues si lo quiero llevar a Excel, seleccionaría el sistema el sistema al que voy a llevar esos datos y con una serie de opciones. En este caso, por ejemplo, las etiquetas de las columnas, pues utilizar como nombres de columnas dentro de Excel, donde voy a guardar el fichero como salida y en el caso que existiera, si quiero reemplazarlo. El código que se genera, los resultados de la ejecución y, por último, si finalizo, aunque aquí no puedo visualizar los datos porque los datos ya han salido del sistema SAS, pero si selecciono ver, lo que abre es este fichero Excel que hemos generado con los datos que tengo de resultado. Esto aplicaría para los conjuntos de datos, pero en el caso de gráficos, por ejemplo, de los gráficos que tenemos generados, que este sería uno de ellos, donde hemos generado este gráfico, pues igualmente podría exportarlos y puedo exportarlos tanto como informes SAS como utilizando el asistente. La diferencia entre unos y otros es que en este caso podemos exportarlo o como una imagen o podemos exportarlo como un fichero HTML que podría ser utilizado a lo mejor pues por una web o por un portal o a un PDF o diferentes opciones de exportación. Una de las cosas que sí me parece interesante y que es algo que hay que tener en cuenta es tanto los datos de origen de tanto los datos de origen. Uy, bueno, aquí porque no tendré instalado para exportar a PDF. Y esto precisamente es lo que os iba a comentar. En función de la licencia, en función de la instalación que yo tenga, en función de los productos que tenga licenciados, así podré hacer determinadas operaciones y otras no. Por ejemplo, esto que comentábamos al principio de acceso a bases de datos Oracle o a bases de datos Teradata o diferentes tipos de orígenes, tanto pues bueno, de bases de datos externas como de ficheros y demás, pues va en función del tipo de instalación de SAS que tengáis cada uno de vosotros. Y por mi parte es lo que quería comentaros.